Buenas noches, hermanos. Espero que estén escuchando bien. ¿Se escucha bien, Alejandro? ¿Me das el ok? Te Ok, escucha bien, hermano. sí, bueno, esta tarde, esta noche ya, hermanos, el cambio de hora ya genera que esto ya estamos entrando en medio del otoño ya y se oscurece con el cambio de hora con mayor razón. Y bueno, los invito a que abramos nuestras Biblias a la epístola de Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a estar hablando acerca de un tema que es relevante, acerca de la resurrección de los muertos. Y es un tema, es un capítulo muy extenso. Yo lo traté de entender un poquito y la verdad que buscando antecedentes de grandes predicadores, encontré uno muy bueno que está dividido este capítulo en seis subtítulos, se podría decir. Y es muy interesante el punto de vista que se le da, eh, no tan solo para nosotros, sino que para Cristo, ¿no es cierto? Fue el primer ser humano que resucitó, entre comillas, ser humano, porque era humano y era Dios. Entonces, Él es la primicia de esta resurrección en la cual se sustenta nuestra fe. Es importante, los invito a leer, a ir al capítulo 15 de 1 Corintios y vamos a ir dividiendo para ir explicándolo, para que sea más entendible y para que sea más atractivo, más entretenido, porque si lo leemos todo de un viaje, son alrededor de 50 versículos, entonces es muy extenso. Entonces vamos a ir simplificándolo en 6 subpartes y vamos a ir explicando para que podamos entenderlo y no estemos alargándolos y sea el tiempo preciso, de acuerdo al tiempo que tenemos dentro del estudio. Así que les invito a los hermanos. Señor, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra que nos guía. Te pedimos que tú abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento. Tu palabra ser descanso para nuestras almas, que pueda ser de gozo, que pueda ser de fuerza, de esperanza, de alivio, de mucho aliento para poder entender y vivir una vida correcta como a ti te agrada, Señor. Veremos la importancia de la resurrección en la cual se fundamenta nuestra fe. Así que te damos gracias por este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo 15, partiendo del versículo 1 al 11, y esta parte le pusimos la evidencia de la resurrección. Los invito a leer la palabra del Señor. Dice, la resurrección de los muertos, dice esta carta escrita por Pablo, obviamente, ¿no es cierto? El escritor de muchas de nuestras epístolas. Dice así la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso está claro, hermano, ¿no es cierto? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Bueno, aquí Pablo, ¿no es cierto?, dice que Cristo debía
debía pagar el precio por nuestros pecados. Él dice que de acuerdo a las escrituras, ¿no es cierto? Las escrituras del Antiguo Testamento muchas veces nombraban a este Mesías, y en Isaías también decía que él tenía que ser sacrificado. Pero Cristo fue el único que cumplió, ¿no es cierto?, con todas esas profecías, ¿no es cierto?, de acuerdo a las escrituras, como lo establece. Y él mismo, ¿no es cierto?, cuando estuvo en su ministerio en la tierra, ¿no es cierto?, junto a sus apóstoles, él muchas veces les decía que él tenía que padecer. Incluso Pedro muchas veces no podía aceptar eso que iba a pasar. Lo podemos ver aquí en Marcos 8:31, se los voy a leer. Dice, y comenzó a enseñarle, hablando Jesucristo, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto lo decía claramente Jesús. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Para nadie, hermano, es un misterio, para nadie es un misterio que la muerte es tomada como una pena grande para el mundo, porque nosotros como hijos de Dios sabemos que nuestra carne no puede ir a la presencia de Dios. Nuestra limitación, ¿no es cierto? Esta carne fue vendida al pecado. Como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, Pablo también decía, gracias por Jesucristo, porque Él pagó el precio por mi alma, y cuando y mi alma y mi cuerpo ha de morir, pero mi alma va a ir a la presencia del Señor. ¿No es cierto? Y esa es la esperanza que tenemos. Y si Cristo resucitó de los muertos, hermano, esa es nuestra gran esperanza, en que Él nos va a levantar, nos va a resucitar en el día postrero. Y debe ser necesaria. Cristo también decía en Juan 11:25, se los voy a leer. Decía, yo 11:25. Aquí está. Decía, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Él hablaba, ¿no es cierto? Así como habla aquí en esta parte, ¿no es cierto?, de Juan sobre la muerte de Lázaro, ¿no es cierto? Acuérdense que la muerte de Lázaro fue una situación que fue planificada por el Señor. Y él decía, gracias Señor, porque por esto yo voy a demostrar que yo tengo el poder de resucitar a las personas. Él, acuérdense que sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, pero este fue un milagro que fue planificado, ¿no es cierto? Él dejó que Lázaro padeciese, que muriere, ¿no es cierto? Y él llegó días después. Entonces, eso una de las hermanas de Lázaro le reconvenía, que por qué no llegaste antes para que lo sanaras y no muriera. Pero el propósito era de él, era que él glorificara a Dios con ese milagro. Y en esa esperanza es la que se fundamenta nuestra fe. Era necesario la muerte, es necesaria la muerte, y también es necesaria la muerte para que después haya resurrección. Porque si no hay muerte, no va a haber resurrección, ¿no es cierto? Cristo murió y resucitó. Y esa es nuestra esperanza. ¿Qué dice después Romanos 10:9? Dice, si confesares con tu boca que el Señor, que Él es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo tanto, no es posible ser un cristiano y no creer en la resurrección de Cristo Jesús. Debemos, es parte de nuestra fe. No podemos creer en un Cristo que no haya resucitado. ¿No es cierto? Cristo murió por nuestros pecados
y que fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Se entiende eso? Eso es parte de lo que debemos tener, hermanos, como dentro de nuestra principal vida de fe, que Cristo debía padecer y él resucitó. Si no creemos eso, hermanos, no estamos creyendo, no estamos entendiendo la verdad del Evangelio. Hay testimonios que aparecen, ¿no es cierto? Alejandro, si puedes avanzar, hay testimonios que habla Pablo, dice, el testimonio de la iglesia. Además os declaro, hermanos, dice, el evangelio que os he predicado. ¿A quién le predicaba Pablo? A inconversos, que luego se convertían y que luego eran hijos de Dios, eran parte de la iglesia, el cual recibiste, dice, el cual también perseveráis. Y nosotros también perseveramos en esa resurrección. Por lo cual, asimismo, hermanos, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, esta verdad, sois salvos si no creéis en vano, dice la palabra. El testimonio de la Escritura dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De dónde lo recibió ahí? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Las Escrituras, hermanos, están llenas de profecías acerca de la venida de Cristo y que debía padecer y que debía morir y que al tercer día iba a resucitar. Entonces, tenemos estos testimonios de la iglesia que fue fundada, ¿no es cierto?, en ese tiempo, después de que él resucitó, después en el testimonio de las Escrituras, ¿no es cierto?, Cristo decía, porque es necesario que yo padezca, escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan de mí, decía, ¿no es cierto?, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, todo lo que está pasando en la iglesia desde que él la fundó es conforme a las Escrituras. Nada de nuestra vida puede estar fuera de las Escrituras. El testimonio de los testigos dice, y apareció a Cefas, y después a 12, después apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Qué más podemos decir, hermano? De aquí viene después la importancia de la resurrección corporal. Hablamos, en primer lugar, ¿no es cierto?, de la evidencia de la resurrección. Cristo murió y resucitó. Está la evidencia de la iglesia, que lo vio resucitar, está la iglesia de los apóstoles, la evidencia de los apóstoles, la evidencia de la escritura que iba a resucitar, y la evidencia de las personas que lo vieron resucitar. Pero también hay otro tema que está ahí y que los vamos a hablar acerca de la importancia de la resurrección. Y eso está entre el versículo 12 al 19. Y vamos a leerlo. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo dicen ellos si Cristo resucitó? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces hay resurrección, porque Cristo ya resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Es cierto? Si nosotros predicamos que Cristo resucitó y no resucitó, es vana nuestra predicación. Vana es también vuestra fe, porque nosotros creemos en un Cristo, en un Redentor que va a resucitar, que Él dijo, yo tengo el poder de entregar la vida y de volverla a tomar. Y Él la entregó por nuestro pecado y la volvió a tomar para ir a estar, ¿no es cierto?, a la diestra de Dios, preparando lugar para nuestra resurrección. Él está trabajando para nuestra resurrección, hermano. Qué maravillosa vida. Y dice, porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Y si somos hallados falsos, testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. No, Él resucitó, hermanos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, hermano, si Cristo no hubiera padecido, no hubiera muerto y no hubiera resucitado, todavía tendríamos esa carga de nuestros pecados. Eso es lo que dice acá. Aún estáis en pecado si no creéis en eso. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, los que han muerto y creen en Cristo
si Él no resucitó, ¿nunca ellos van a resucitar? No, así como Cristo resucitó, que era la primicia, ¿no es cierto? Después nosotros vamos a resucitar, hermanos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Como Pablo recuerda, los cristianos de Corintios ya creían en la resurrección de Cristo. De no ser así, no serían cristianos. ¿Cómo yo puedo creer en Cristo si Él no resucitó? Esa afirmación da en realidad de que la resurrección formaba la parte para un razonamiento en el capítulo 5, porque Cristo había resucitado. La resurrección de los muertos era obviamente posible. Es posible, hermano. Y por el otro lado, a menos que los seres humanos se dijeran puedan resucitar, Cristo no podía haber resucitado. Las dos resurrecciones permanecen y caen juntas, no podía haber una sin la otra. Si Él entregó la vida y tuvo el poder de volverla a tomar, Él con mayor razón va a tener el poder de poder hacernos a poder volver a resucitarnos, hermanos. Ya en el Antiguo Testamento vemos a Job, que decía en Job 19:26, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Eso decía Job, hermanos. Él decía, él estaba ahí con toda la enfermedad, se le habían muerto sus 12 hijos, un hombre totalmente rico y que había perdido todo. Y él solamente decía, dijo, nací del vientre desnudo y volveré a Dios desnudo. Y alabado sea el Señor. Es increíble, hermano, que él pasó todas las penurias que puede pasar un hombre. Él las pasó todas. Él se le murieron sus 12 hijos. Su mujer le decía, muérete. Habla contra Dios y muérete. Y todas las riquezas, y todo el mundo lo miraba en menos. Él era un gran hombre, él llegaba a un lugar y todo el mundo le daba el asiento y todo el mundo lo escuchaba. Era un hombre sabio, era un hombre tremendo. Y él perdió todo eso al ser probado, ¿no es cierto? A que Dios dejara que Satanás hiciera lo que quisiera. Pero él dice, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. La visión de Ezequiel de los huesos secos representa a la nación de Israel restaurada, que es lo que va a pasar en algún momento, pero también sugiere la resurrección corporal de los hijos de Dios. La predicación de Daniel de la resurrección es clara cuando habla de la resurrección de los perdidos, así como de los salvos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice. Es increíble, hermano, la importancia de la resurrección. ¿Qué más podemos decir, hermano? Dice, ¿cuáles son las palabras de Cristo acerca de la Jerusalén? Ninguno dice puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Les proclamó a algunos de los judíos que criticaban acerca del mar de Galilea. A Marta le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Imagínense de que él no hubiera resucitado. Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y si somos hallados falsos, y seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, si el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Cristo tuvo la capacidad de tomar la vida de nuevo, y Él va a hacer lo mismo con nosotros, hermanos. Y ese es el fundamento de nuestra fe, ¿no es cierto? Hay un plan de esa resurrección. Dice, hay un teólogo, Eric Sauer, que decía, la edad presente es el tiempo de resurrección. Comenzó con la resurrección del Redentor y termina con la resurrección de los redimidos, que somos nosotros. En medio de esta está la resurrección espiritual de los que habían de ser llamados para vida por medio de Cristo. Por medio de Cristo nosotros vamos a la resurrección. De modo que vivimos entre 2 días, en el poder del primer día de resurrección, ¿no es cierto? Y vamos camino hasta el último día de la resurrección, que somos todos nosotros. Por supuesto, la resurrección corporal de los salvados, las Escrituras hablan de la resurrección de los justos, ¿no es cierto? Acuérdense que en Primera Tesalonicenses, estamos estudiando los domingos, dice, porque no os contristéis,
porque en un abrir y un cerrar de ojos nosotros seremos, los que estén muertos serán transformados y serán resucitados. Y los que estemos vivos, dice, en un abrir y un cerrar de ojos seremos transportados. Pablo está hablando de la primera resurrección. El apóstol ha recordado que a los corintios que ellos ya creen en la resurrección de Cristo y que lógicamente deben también creer en su propia resurrección. Hermanos, nosotros debemos creer que seremos resucitados. Nosotros debemos creer, hermanos, que vamos a ser resucitados. Y es nuestra fe, y es por eso que nuestros funerales, hermanos, son distintos. Estuvimos en presencia de un funeral en la semana, y cuánta paz había, hermanos. Y yo entiendo que a lo mejor va a haber pena porque no está la hermana, pero está esa esperanza. Esa esperanza, hermanos. Yo hace un año atrás partió mi padre. Y yo le había predicado hacía 15 años atrás y él dio frutos de fe, él cambió, él se restauraba, él empezó a ir a la iglesia, empezó a estar con una familia y yo tengo esa esperanza que él va a estar conmigo porque es por fe, hermanos, es por fe. Es la fe en el Cristo, el Cristo que ya resucitó, hermano. Y eso es maravilloso, hermano, que tenemos una fe que nos va a resucitar en el día postrero. Y esa esperanza es la que tenemos. Y esa esperanza, y esa es la fuerza. Tenemos que tener, esta resurrección, hermanos, nos da incentivos. Vamos a 15, del 29 al 34, 1 Corintios, para que sigamos leyendo y acerca de cuáles son esos incentivos, hermanos. Dice, de otro modo, ¿qué harían los que se bautizaban por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitarán? ¿Por qué, pues, se bautizarán por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os seguro, hermano, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Habla un poco de nuestra negación al pecado, de nuestra negación a este cuerpo, hermano. Que este cuerpo, si dejamos que este cuerpo nos guíe, no, nosotros fuimos bautizados haciendo una imagen de que fuimos muertos. Cuando entramos en el agua, hermano, nosotros hacemos un testimonio vivo de que morimos, de que morimos. El otro día estaba escuchando, hermano, y leyendo la palabra de que la tierra fue hecha del agua. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Averígüenlo. La tierra fue hecha del agua. Entonces, si nosotros al sumergirnos en ese bautismo, ¿no es cierto?, en el cual damos testimonio público de que ya cuando nacemos, cuando nos levantan de ese sumergimiento de agua, ya somos de nuevo, ya matamos la carne, hermano. Matamos la carne, y Pablo dice aquí, porque cada día muero, ¿no es cierto? Así como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos si nosotros no vamos a resucitar, dice Pablo. No hay rey, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, ¿cuáles son los incentivos para una salvación, de que haya una resurrección? En que si Cristo resucitó, nosotros vamos a ser salvados de esa muerte eterna. ¿No es cierto? Hay un incentivo es un incentivo, la resurrección es un incentivo para que nosotros entreguemos nuestras vidas a Cristo y muera nuestro ser y nazca Cristo. Un incentivo para el servicio. Si sabemos que vamos a haber resurrección, porque nosotros peligramos a toda hora, dice, os seguro, hermano, que por la gloria de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿No es cierto? El segundo incentivo nos da la esperanza de la resurrección para el servicio, porque entonces dice, ¿por qué entonces iban los creyentes a sacrificarse tanto? Acuérdense los cristianos cuando morían en Roma, que eran echados a los leones, que eran encendidos como antorcha, digan ustedes, y ellos cantaban cuando iban a ser llevados a la muerte, porque sabían y ellos no quisieron doblegar esa fe. Si nosotros, hermanos, no estuviéramos en ese proceso, ¿estaríamos dispuestos a pasar lo que pasaron los primeros cristianos? Es hora, hermanos, de tomar ese incentivo de que vamos a ser resucitados y que este paso de muerte es un paso temporal, una vida eterna llena de gloria, llena de poder. Un incentivo para la santificación. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Velad debidamente, andemos haciendo el bien. No pequéis, dice, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, que se creen hijos de Dios y andan haciendo lo malo, hermano. Ofrece la santificación, el mirar con anticipación la resurrección, nos debiera llevar una vida más piadosa y a la madurez espiritual. Si nosotros vamos a ser resucitados, hermanos, y vamos a ser probadas nuestras obras, ¿no deberíamos tener una vida más santa? Porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto, ¿no es cierto? Va a haber un juicio en el trono blanco. ¿Cuáles van a ser nuestras obras? ¿Cómo va a ser nuestra vida, nuestro lenguaje? ¿Cuál va a ser nuestro servicio? ¿Va a ser quemada o va a ser probada como oro y como plata? Y va a sacar lo malo y va a quedar esa pureza que debemos tener y ansiar cada día cuando estemos mirando en este mundo. Nuestros cuerpos, hermanos, nuestros cuerpos del versículo 35 al 49. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo vamos a resucitar? Dice Pablo acá. Pero dirá alguno, ¿reconocerán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, necio, dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino que el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de los aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los cuerpos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitamos en gloria. Se siembra en debilidad, resucitaremos en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitamos cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho primero el primer hombre Adán, alma viviente, y el postre Adán, espíritu vivificante, que es Cristo. Más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, ¿no es cierto? Hablando de cuerpos terrenales, que es lo que estamos. Esto es lo primero. Tenemos que vivir esta vida terrenal para después ser transformados en la resurrección a cuerpos celestiales, cuerpos con poder, cuerpos eternos, hermanos. Maravilloso. El primer hombre es de la tierra, terrenal, como que era Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, espiritual, hermanos, sin limitaciones. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Hay unos y hay otros. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Una imagen celestial, hermanos, nuestros cuerpos glorificados. ¿Se acuerdan cuando se transformó la transfiguración de Cristo? ¿Cómo era su resplandor? ¿No es cierto? ¿Brillaba? ¿Se acuerdan cuando los sacerdotes entraban a un lugar y después salían del lugar santo y les iluminaba la cara? Así también hemos traído imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen de lo celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Este cuerpo, hermano, como estamos ahora, donde estamos investidos en este cuerpo, en este vaso, no puede ser, no puede ir a la presencia de Dios. Debemos morir este cuerpo, así como lo hicimos en el bautismo, y que en el bautismo implica que debemos morir cada día a nuestros deseos carnales para llevar una vida espiritual. Eso va a ser realidad, hermanos. Vamos a estar viviendo en un cuerpo espiritual. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 51, todos seremos transformados, hermanos. Es increíble, hermano, que nosotros tenemos, y aquí lo vemos en esta pauta, estamos en corrupción, pero vamos a nacer en incorrupción. Estamos en deshonra, porque este cuerpo no puede tener honra, pero vamos a nacer en gloria. Estamos en debilidad, hermanos. Acuérdense que decía Pablo, cada
que nuestros cuerpos se van debilitando, pero nuestro interior se va renovando día a día por la palabra del Señor y por esa esperanza de que vamos a ser resucitados de debilidad a poder, de animal a espiritual, hermanos. Qué maravilloso, hermano, saber que tenemos esa resurrección, pero hagamos la nuestra para vivir vidas santas, para hacer servicio, para poder ayudar, para poder tener buen testimonio, para ser personas santas, hermanos. 50 al 58, la victoria sobre la muerte. Dice, pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. De corrupción a incorrupción, de debilidad a poder, a gloria, de animal a espiritual. En un momento, en un abrir de ojos, dice Pablo, y al final la trompeta, porque te tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, hermano. Qué mayor gloria, hermana, qué mayor esperanza, qué mayor motivación. ¿Han visto un hombre motivador? Cuando que te dice que te levantes, que aquí, que allá, que la naturaleza, que piensa lo positivo, qué mayor motivación, hermano, que seremos transformados de corrupción a incorrupción. Y eso nos lleva a tener vidas santas, porque sabemos que vamos a ser resucitados en la posteridad, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, de esto mortal se vista de inmortalidad, de mortales a inmortales, de limitados a eternos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Chao muerte. Chao muerte, hermanos. ¿Ustedes creen que Claudia está en ese cajón? Claudia está en la presencia de Cristo. Y después cuando seamos transformados, ella va a estar gozosa, ¿no es cierto? Y va a recibir las coronas de su servicio. Es que eso nos lleva, hermano, a ser cada día más fieles, a ser pacientes, a refrenar nuestra lengua, a ser personas de bien, a poner el servicio de la iglesia por sobre nuestros intereses. Y que Dios nos dé esa posibilidad, ¿no es cierto? Y dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, el aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte, hermano, no tiene límites. La muerte no tiene esa fuerza sobre nosotros. Porque así como Cristo, las primicias, resucitó, nosotros ahora vamos a resucitar en el tiempo postero. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos, que poder tener aferrémonos a esa resurrección, a ser mejores, a ser santos, a ser personas que queremos hacer lo correcto. Es importante la resurrección. Fue importante la muerte para que él probara que él tenía poder sobre la muerte. Si él no hubiera resucitado, hermano, ¿qué esperanza tendríamos? Ninguna. Pero él resucitó. Y él nos va a resucitar en el día postrero. Y debemos creer que él murió y resucitó. Mañana se recuerda, hoy día, muchas veces dicen que el jueves, otro el viernes, que él fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Pero al tercer día, ¿no es cierto? Ese domingo en la mañana, de madrugada, él se le apareció, ¿no es cierto? A las mujeres que lo seguían. Y si, ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Y eso es para nosotros, hermanos, en que vamos a ser transformados, vamos a ser glorificados. Es por eso que debemos aferrarnos a esa resurrección, a la muerte, para pagar el precio por nuestros pecados. Y si Él volvió a la vida después de haber pagado por nuestros pecados, así como resucitó a Lázaro, Él nos va a resucitar en el día postero, pero no con estos cuerpos, con cuerpos glorificados, transformados para vida eterna, hermano, para adorar y reinar con Él. Amén.
Oramos, hermanos. Espero que esta resurrección nos lleve a ser cada día mejor. Gracias, hermano, por su atención. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos lleva a ser cada día mejor, que nos levanta el ánimo, que nos da fuerza. Llegamos cansados, llegamos cargados como día jueves y casi terminando la semana, pero tú con tu palabra nos levantas, nos das ánimo, nos das la fuerza para seguir en tus caminos. Danos, Señor, la paciencia para perdonar, para amar, si nos han hecho daño, para levantarnos, para perdonar. Danos la fuerza para terminar nuestros compromisos, para hacer buenas obras, para estar alabándote cada domingo, Señor, y salir de ese día glorificado, Señor, en forma temporal, pero lleno de tu espíritu. Y que ese espíritu va a ser lleno cada día una vez que tú nos resucites de estos cuerpos que no pueden estar en la presencia por el pecado. Pero tú nos has perdonado de todo pecado y tú nos vas a glorificar en el día postrero. Te damos gracias. Gracias por esa muerte y por tu resurrección, que es la primicia de lo que nosotros vamos a vivir. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, agradecemos al Señor por este tiempo con su palabra, un capítulo largo, como bien decía nuestro hermano, ¿verdad? Que habla de un tema tan importante, les digo, es un tema fundamental de la fe cristiana. Porque si no hay resurrección, Cristo entonces no resucitó, por lo tanto, estamos creyendo en alguien que fue un mentiroso, ¿verdad? Un lunático, como dicen otros, un farsante, pero como Cristo resucitó, usted y yo tenemos la seguridad, la garantía de que un día también resucitaremos, porque Él lo prometió. Cuando recordamos ahí la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 18, ¿ya? Encontramos allí una resurrección. ¿Quiénes resucitan ahí? Los justos, los santos, los hijos de Dios. Jesús llamó esto resurrección de vida, ahí en Juan 5, 29. La resurrección de vida. Pregunta, ¿los inconversos que han muerto a través de la historia algún día también van a resucitar? Sí, también van a resucitar, ¿ya? Lo que Jesús llamó la resurrección de condenación, que hay también en Juan 5, 29 y Apocalipsis 20, 11 al 15, habla acerca de esto. Pero hay una resurrección que ocurre primero. Los santos, los hijos de Dios, resucitan cuando Cristo venga por su iglesia. Allí todos aquellos que están durmiendo en Cristo van a resucitar para enfrentar lo que conocemos también en la palabra de Dios como el tribunal de Cristo. ¿Ya? Es un juicio para los creyentes, pero no es un juicio de condenación. ¿Ya? Es un juicio donde nuestras obras serán evaluadas, serán probadas nuestras obras y van a ser premiadas, recompensadas o perderemos recompensa. No recibiremos recompensa si no hemos hecho obras que permanezcan, porque recuerden que el fuego probará nuestras obras. Y es interesante que en Apocalipsis encontramos una descripción del Señor Jesucristo con ojos como llama de fuego. Es decir, yo imagino que sencillamente Jesús con su mirada va a ser suficiente para que nuestras obras sean quemadas o pasadas por el fuego, y si queda solo ceniza es porque nuestras obras fueron construidas con heno, madera y hojarasca. Espero en el Señor que nuestras obras, hermanos, sean obras con oro, plata y piedras preciosas para que cuando sean sometidas al fuego de la mirada de Cristo, nuestras obras permanezcan y seamos dignos de recibir recompensa que podremos poner a los pies de Cristo, ¿ya? En gratitud, porque en realidad Él es quien merece toda la honra y toda la gloria. Pero un día también serán resucitados los muertos, las personas que han muerto sin Cristo. ¿Para qué? Para enfrentar otro juicio que conocemos en la palabra de Dios como el juicio del gran trono blanco, que es al final del milenio, ¿ya? Así que, bueno, el tema de la resurrección es interesante. Aquí nomás en este capítulo menciona ahí, versículo 23,
acerca del programa o el orden de la resurrección, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, el primero, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí menciona estas dos, pero hay más resurrecciones en la palabra de Dios. Así que no será tema para hoy porque ya el hermano compartió, ¿verdad?, el estudio de hoy, pero es interesante el tema de las resurrecciones en la Biblia, ¿ya? Así que animarles a seguir estudiando la palabra de Dios, pero también a gozarnos de esta tremenda verdad, de esta promesa para los hijos de Dios. Porque aunque otros a lo mejor consideren que estemos hablando de este tema sea una locura, porque el Evangelio es locura para los que se pierden, sin embargo para nosotros debe ser motivo de gozo, motivo de gratitud, motivo de esperanza, de saber que un día Cristo volverá porque Él está vivo, porque Él resucitó efectivamente, hay evidencias de eso, y volverá por nosotros, y si nosotros hemos muerto, hemos partido, como nuestra hermana Claudia, bueno, nuestra hermana Claudia un día será resucitada con un nuevo cuerpo, algo muy distinto, muy parecido a esto, pero con otras capacidades excepcionales que el Señor le va a dar. Y nosotros, si estamos acá todavía, si esta noche fuera el rapto de la iglesia, usted y yo sufriríamos una transformación, una metamorfosis, y iríamos a la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque con nuestro cuerpo, como decía nuestro hermano Oscar, no podemos ir a la gloria, ¿ya? No podríamos traspasar la atmósfera. Recuerde que los astronautas no pueden andar sin traje espacial. Nosotros tenemos una ventaja. Iremos al cielo sin ningún traje espacial. Iremos al cielo transformados. Y Dios nos dará la capacidad de llegar a su presencia intactos. ¿Ya? Porque Él tiene el poder para hacerlo. Bien, hermanos, espero que descansen, que disfruten ahí su descanso esta noche. El cambio de hora todavía parece que afecta a algunos, así que todavía estamos adaptándonos al nuevo horario. Que Dios les bendiga. Recuerde que este sábado tenemos una actividad especial a las 6:30, iremos hasta las 8, no más que eso, para que usted lo sepa de antemano. Y le invito, porque queremos tener una linda actividad, emotiva actividad, recordando un año más del sacrificio de Cristo hecho por nosotros. Así que venga preparado, venga preparada para alabar al Señor, para dar gracias a Dios, para adorar a nuestro Señor, para honrarle a Él, porque Él merece toda la honra y toda la gloria. Así que ore por esta actividad también, para que muchos puedan venir, a lo mejor algunos van a salir, no sé, otros por razones de salud no van a poder estar, pero si usted puede estar, le invito a venir este sábado a disfrutar de un lindo tiempo en comunión con el Señor y entre nosotros. Así que buenas noches, que Dios les bendiga y aproveche de despedirse también de sus hermanos. Buenas noches. Chao. Buenas noches, que duerman bien. El sábado. Dios les Chao, bendiga. buenas noches. Bendiciones. Gracias, hermano Oscar. Chao, Chao. chao. Chao, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Sí.